antes de todo, de orar, Ezequiel 28, del 15 al 18. Y antes de leer, inclinamos nuestros rostros para orar. Señor, que tú derrames tu luz, que viene desde el cielo, Señor, y nos ilumina con tu palabra. Amén. Para que podamos comprender, Señor, podamos meditar y podamos ir a la casa y revisar lo que vamos a estudiar. Para que tu nombre sea alabado, Señor, y veamos que el fin está cerca. Bendice a los hermanos que no han podido venir, Señor, los que vienen. Ayúdalos, Señor, a que puedan llegar con bien. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. El principio de todo fue en el cielo. De lo que nosotros sabemos. De lo que no sabemos, Dios es el dueño del principio y del final. Ezequiel 28, del 15 al 18 dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, del cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Satanás, que antes se llamaba Lucifer, es el primer persona que nosotros sabemos que pecó, registrado en la Biblia. Nadie antes que él. Era un querubín cubridor. Era un ángel especial. Estos ángeles podían aguantar el calor, la luz de la presencia de Dios, que es tan fuerte que si alguien lo mira se muere. Él podía cubrir esa presencia de Dios para que nadie muriera de los otros ángeles. Era un querubín cubridor. Había varios, no era el único. Y él comenzó a mirarse a sí mismo, dice la palabra de Dios. Y profanó el templo, que es su propio cuerpo. Y fue lanzado a la tierra, lo vimos. Ahora, ¿dónde lo volvemos a ver? Génesis 3:1. Génesis 3:1. Dios manda a Lucifer a la tierra, en un lugar específico donde no se puede mover. Qué interesante. Ahora no podía andar moviéndose de lado a lado, tenía que estar en un lugar. 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y sabemos la historia. Cómo esta persona que pudo engañarse a sí mismo primero, ahora estaba engañando a alguien más. Y cómo por la desobediencia todos la estamos pagando. A veces por nuestra propia decisión, a veces sin nuestro consentimiento. Esta rebelión es registrada aquí donde lo leí. Hay otros lugares más. Y en ese lugar se juntaron los ángeles buenos y Dios mismo y sacaron a Satanás de la tierra. Pero la Biblia habla de otra rebelión, otra batalla con el enemigo.
Vamos a verlo. Apocalipsis 17, del 7 al 12. Apocalipsis 12, del 7 al 12. ¿Lo tienen? Después. Ahora, esta palabra es interesante. Después. Acabamos de ver el principio de la primera rebelión. Y Apocalipsis ya me está diciendo que después. Porque ahorita vamos a ver por qué. Hay algo que está acomodado aquí, que si no lo vemos bien, podemos perder de vista el mensaje de Apocalipsis 12. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, o sea, contra Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí me voy a quedar un poquito. ¿Se acuerdan Job? Que dice que los hijos de Dios, los ángeles, fueron al cielo a presentarse. Y dice que Satanás también estaba ahí. Solo él tenía acceso a la entrada, no adentro del cielo, según Job. No lo vamos a leer porque quiero seguir con esto. Es una referencia. Por eso les dije, quisiera que usted fuera y estudiara en su casa estas cosas. Apunte los versículos, si no yo le puedo dar lo que tengo. Dice: pero no prevalecieron y fueron hallados. ¿Cuándo pasó esto? La misma lectura nos va a decir cuándo pasó. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. Ya van 2 veces que dice lanzado fuera, que está para afuera, ¿ok? El cual engaña, la serpiente antigua, ¿ok? El mismo que está hablando de ella, de la serpiente, la que engañó a Eva, está hablando de ella. Y dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Quiere decir que está hablando ahora en términos presentes. ¿Ok? Ahora, dice: fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 2 veces, esta es la segunda vez que se menciona arrojo. Hay que poner atención. A ver, algo que hemos estudiado antes, hágalo a un ladito y deje que la palabra de Dios trate de acomodar las cosas. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, esto es interesante, ahora, la primera palabra, ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad ¿de quién? De Jesucristo. Ahora vamos a ver un versículo. Vamos a terminarlo y luego le seguimos. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Pues nuestros hermanos, ¿no? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Aquí hay 2 pistas. La primera, autoridad de Cristo y la sangre del Cordero. ¿Ok? No se pierdan ese pedacito. Y de la palabra del testimonio de ellos. La palabra también. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Y el último, ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Aquí está hablando presente y futuro. ¿Ok? Apocalipsis es un libro profético del pasado, el presente y el futuro. Lo vamos a comentar un poquito después. Ahora, vamos a buscar Mateo 28, versículo 1. Mateo 28, versículo 1. ¿Listos? Vamos a pedirle a Dios dirección. Señor que estás en los cielos, ayuda, Señor, a que podamos ver las cosas como tú quieres que las veamos, Señor, y que tu inteligencia, Señor, nos llegue a nosotros. Tu Santo Espíritu nos enseñe, que no sea yo el que hable, sino tú, en Cristo Jesús. Amén. Amén. 28:1. Pasado el día de reposo,
Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. El 5. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, el 6, porque ha resucitado tal como dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. 17. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. 18, y este es el importante. Y se acercaron a Jesús y les habló diciendo: toda, ¿qué? Autoridad. Varias versiones dicen autoridad, otras dicen potestad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora voy a leer el otro versículo de Apocalipsis. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Cuándo recibió autoridad Jesús? Cuando resucitó, Él fue arriba a ser aprobado y recibió toda la autoridad. Cuando regresa, va con sus discípulos y les dice: toda autoridad. Ahora, ¿qué además estaba pasando en el cielo? Había guerra. Satanás estaba arriba. Lo lanzaron. Lo tuvieron que arrojar la segunda vez. La primera vez de adentro lo sacaron. La segunda vez no pudo entrar. Él reclamaba: Jesús está en la tumba, ya está muerto, ya gané. Pero cuando Jesús resucita, se le da toda la autoridad. Y Apocalipsis me lo confirma. Dice ahora. Quiere decir que el ahora, y cuando Jesús está viniendo a los discípulos diciéndoles: ya fue autorizado de todo, tiene un cumplimiento profético bien estrecho. Necesitamos creer en Jesús. Todo está conectado. Todo. ¿Y qué les dijo después de eso? Si yo tengo autoridad, el 19, Mateo 28, 19, id. Solo esa palabra, id. Vayan, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa nos debíamos de agarrar de ella, que no la soltemos la última. He aquí yo estoy con vosotros, pase lo que pase. Esté luchando con algo, ya no pueda seguir lo que sea. Que esa promesa de que yo estoy contigo, no es al revés, no es que yo estoy con Él, Él está conmigo. No es fácil el camino. Si fuera fácil, hermanos, el miércoles estuviera aquí, no cupieran. El camino no está fácil. Pero si sabemos que Él va a estar con nosotros, porque Él tiene ya toda autoridad, ya le ganó al enemigo. Dice que ya no ha fallado lugar. Aquí hay viene otra cosa. Él ya no tiene oportunidad. El enemigo perdió la oportunidad de ser salvo cuando resucitó Jesús. Todo el que predique que el diablo y los ángeles se pueden salvar, estos versículos no. Además, más adelante Apocalipsis dice que Él y sus ángeles van a ser echados en el lago de fuego y se acabó todo. Vamos a Mateo 24 y vamos a ver por qué estuve diciendo esto. Mateo 24, del 37 al 39. Ahí mira, cerquititas, Mateo 24. Y le voy a leer una versión diferente, la palabra España, un poquito. Mateo 24, del 37 al 39. Oigan mi versión y luego leen la suya y me dicen más o menos qué es lo 24, del 37 al 39. ¿Ok?
¿Por qué lo leo en diferentes versiones? Es que la Biblia la tenemos que ver cómo se evolucionaron las lenguaje y cómo podemos aprender mucho de las palabras que están enriquecidas en cada traducción. Dice el 37. ¿Lo tienen? La venida del Hijo del Hombre puede compararse a lo que sucedió en tiempos de Noé. Ahora, ¿qué pasaba en el tiempo de Noé? ¿Qué va a pasar o qué está pasando? Lo vamos a estudiar. Dice el 38. Porque en los días anteriores al diluvio y hasta el momento en que Noé entró en el arca, la gente no dejó de comer, de beber y de casarse y volverse a casar. 39. Esta es una versión diferente. Yo sé que la de ustedes dice diferente. Dice 39. Nadie llegó a sospechar nada hasta que el diluvio los barrió a todos. Me gustó esta traducción. Lo mismo será cuando venga el Hijo del Hombre. Hermanos, ¿qué pasaría en el tiempo de Noé? Que a veces la gente está confundiendo hoy. ¿Saben? Platiqué con alguien acerca de esto y tuve que estudiarlo para poder tratar de sacarlo. Porque si va a ser como en los días de Noé, la venida del Hijo del Hombre, de Jesús, algo estaba pasando allá que se nos está pasando, que no hemos estudiado. Como en los días de Noé, otra vez. Génesis 6, comenzando con el versículo 1. Génesis 6, versículo 1. Lo voy a leer en la versión que tengo y lo voy a leer en la otra versión. Dos versiones la voy a leer. Ok. Si alguien tiene una versión que diga un poquito más diferente, ¿me puede decir? Ok, lo voy a leer en la versión que lo tengo aquí. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los seres humanos eran hermosas, tomaron como mujeres a todas las que quisieron. El 3. Entonces el Señor dijo: no voy a permitir que mi aliento de vida esté en el ser humano para siempre, porque él no es nada más que un simple mortal. Así que la duración de su vida será de 120 años. El 4. Ahí viene lo interesante. En aquellos días, en aquellos tiempos, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los seres humanos, tuvieron descendencia con ellas, e incluso después habitaban, este es coma, aquí termina, incluso después, coma, habitaban la tierra gigantes. Cuando lea la Biblia, no se brinque la puntuación, tiene mucho que ver. Ellos, dice, fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Ok, voy a leer el 1 de esta versión. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente carne es, mas serán sus días 120 años. Y luego leí el 4, ¿verdad? Había gigantes en la tierra en aquellos días, coma. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Por qué hablé de esto? Porque la Biblia dice que como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. En el tiempo antes de que viniera el diluvio,
había una vida común y corriente, pero sin Dios. Había dos clases de personas: los fieles, los infieles. Los fieles hombres miraron a las muchachas infieles que estaban más bonitas que las de acá y vinieron, tomaron mujer y se juntaron dos culturas totalmente opuestas. Crearon un tipo de niños con una cultura y tradiciones chuecas. Por eso dice que la maldad era tan grande que Dios dijo, me arrepiento de haber creado a la gente. No sé dónde está el versículo, pero hay uno que dice, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hoy está pasando eso. Están los hijos de Dios viendo a las hijas de los hombres y están haciendo uniones con personas que no son de la iglesia, que no creen lo mismo que yo creo. No importa en qué iglesia estés, no importa. Si tú crees en algo y la otra persona cree en otra cosa, va a haber conflicto. Siempre lo ha habido. Pero el ser humano se va por lo que ve. Y los problemas comienzan a multiplicarse y este mundo está como en los días de Noé. Amós 3:3. Andarán dos juntos. Génesis 6:5. Ahí mismo, Génesis 6:5. Ahora, ¿cuál fue el resultado? En el versículo 5 es el resultado de la unión de los que creen en Dios y los que no creen en Dios. Dice, y viendo el Señor, ¿lo tienen? ¿Y ya saben? ¿Qué capítulo? Génesis 6:5, ahí mismo en el 6, versículo 5. Vamos. Y viendo el Señor que la maldad del ser humano crecía sin medida y que todos sus pensamientos tendían constantemente al mal, 6. Le pesó haber creado al ser humano sobre la tierra y entonces con dolor del corazón dijo, voy a borrar la superficie de la tierra al ser humano que he creado y también los animales, reptiles y aves del cielo. ¿Cómo me arrepiento de haberlos creado? Y el 8 es lo más bonito. Pero el Señor se apiadó de Noé. Dios es un Dios misericordioso. Había alguien que no se había mezclado con las personas que se oponían a adorar a Dios. Vamos a buscar el libro de Judas. Nomás tiene un capítulo. Un libro antes de Apocalipsis. Vayan a Apocalipsis y el librito antes. Judas. Vamos a comenzar desde el 1. Y lo voy a leer de la Biblia Católica Latinoamericana y luego lo voy a leer de la otra, porque quiero que lo entendamos un poquito más qué es lo que está diciendo. Dice Judas. ¿Uno qué? 1. Está en el 1. El 1 nomás. Okay. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los llamados a la fe, amados de Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Esta carta está escrita a los llamados a la fe, a los amados de Dios y a los guardados en Cristo Jesús. El 2 es un deseo, que reine entre vosotros la misericordia, la paz y el amor. 3. Muy amados, los quería mucho, muy amados. Tuve gran deseo de escribirnos acerca de nuestra común salvación y me sentí obligado a hacerlo para exhortarlos a luchar por la fe que Dios entregó una vez y para siempre a sus santos.
¿Cuándo entregó esa fe? Cuando les dijo: toda potestad me es dada, haced discípulos y yo estoy con vosotros. Esa es una fe. Creer que Él va a venir. Ahora, 4, ahí viene lo interesante. Porque, esa palabra como que, ¿por qué? Se han infiltrado entre vosotros, dice, ciertos personajes ya señalados para su condenación. Gente impía que hace de la gracia de nuestro Dios pretexto de su libertinaje y niega a nuestro único y dueño, Señor Jesucristo. Bien claro. En estos últimos días, como en los días de Noé, muchas personas comenzaron a ayudar al arca. ¿Y cuántos pararon de creer? Muchos. ¿Cuántos se infiltraron y no creían y querían convencer a todos para que no creyeran? El 5, Judas 1:5. Quiero recordarles algo que ya sabéis. Y es que el Señor, después de librar a su pueblo del país de Egipto, intervino por segunda vez para librar de la muerte a los que no creían. ¿Quiénes no creían? El pueblo de Israel no creía. Se los vino a librar, aunque no creían. Él sabía. Él sabía. 6. Ahí viene lo interesante, como los días de Noé. Lo mismo hizo con los ángeles, que no mantuvieron su dignidad y abandonaron su propia morada. ¿Dónde vivían antes los ángeles malos? En el cielo. En el cielo. Dice, Dios los encerró en prisiones eternas, en profundas tinieblas, hasta que llegue el gran día del juicio. Hermanos, las tinieblas aquí están. Es más grande la vestimenta negra en Halloween, que es darkness, que es tinieblas, oscuridad, color negro. Dios los mandó a ese estado de tinieblas, negro, oscuro. Y ellos también están esperando el juicio. Aquí dice, hasta que llegue el gran día del juicio. 7. De la misma manera, ¿de cuál manera? Que están esperando el juicio. De la misma manera, ¿sentenció a quién? A Sodoma y a Gomorra y las ciudades vecinas, que se entregaron ¿a qué? A la prostitución y se dejaron llevar por sus instintos, y estos son ahora una advertencia del fuego eterno. ¿Qué son una advertencia? Sodoma y Gomorra y las ciudades seguidas. No voy a leerlo, pero Ezequiel dice que el lugar donde se tiraba la ceniza quemada de la ofrenda de las palomas se tiraba entre el altar y la entrada, para que cuando tú entraras con el sacrificio miraras las consecuencias. Dice aquí, son una advertencia del fuego eterno. Quiero que lo estudien, está allí. El 8. Ahora, ¿se acuerdan? Ahora otra vez dice la palabra ahora. Ahora. Sin embargo, estos hombres se dejan llevar por locuras similares. ¿A cuáles similares? Sodoma y Gomorra. Estamos hablando en el mismo capítulo, ¿ok? Sodoma y Gomorra. Estos hombres se dejan llevar por locuras similares. Envilecen sus cuerpos y desprecian ¿a qué? A las autoridades celestiales. Y ahí podemos regresar al versículo 4, donde dice que estos personajes han hecho esto y esto y esto. Dios tiene un propósito para nosotros, que veamos los tiempos que estamos viviendo. No nomás es guerras, hambres, terremotos, porque el que está haciendo todo esto sabe, estudia la Biblia. La palabra gigante en hebreo es Nefilim. Nefilim. Nephilim. Them. En hebreo. ¿Ok?
esta palabra está en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia. Primero se menciona Génesis, que lo miramos, Génesis 6, 6:4. Y esta palabra tiene un significado interesante. ¿Se acuerdan que la gente los combina? Dice que los hijos de Dios son los gigantes. Pues no, la Biblia tiene una coma. Pues con que les dije, tiene una coma. Y luego dice había gigantes. No dice los hijos de Dios gigantes. No, dice los miraron a las mujeres. Y al último dice coma, se acaba la sentencia. Y luego dice y había gigantes en aquel tiempo. Las culturas han hablado de esta clase de gigantes en diferentes formas. La mitología griega, la egipcia, todos tenían dioses altos, altísimos, que tenían sus propias cosas, inventaban historias, cuentos grandes y la gente se los creía. La adoración a un pedazo de madera era más respetada que la adoración a Dios, porque tenían miedo que ese Dios... ¿quién sabe de los aztecas? ¿A quién le tenían más miedo los aztecas? Por eso hacían sacrificios. Al sol. A los astros. Decían, el sol no ha salido, está enojado, hay que sacrificar gente. Y se subían a la pirámide, cortaban a la persona y la aventaban para abajo. Y en el día del eclipse es cuando había más, porque duraba un tiempo sin salir el sol completo. Aún ellos adoraban el sol. Estas culturas se han venido desarrollando hasta hoy. Y la gente ha confundido la relación que hay entre lo malo y lo bueno. ¿Se acuerdan que les dije que cuando se juntaron dos, empezaron un nuevo grupo de personas? Personas que adoraban a Dios de una forma idólatra. O personas idólatras que adoraban su Dios de la forma correcta o incorrecta. Confusión. De ahí sale la palabra Babilonia, Babel. Ahí confundió Dios las lenguas. Los 12 espías, los vamos a ver en Números 13. Tengo tiempo todavía. Números 13, 32 y 33. Ahí también se menciona la palabra esa, gigantes, pero en las traducciones es Nefilim. Nefilim con M. Números 13, del 32 al 33. ¿Números qué? Números, capítulo 13, 32 y 33. ¿Lo tienen? Números 13, del 32 al 33. ¿Y qué dice aquí? Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel. El 32. Estaba leyendo el 31. El 32 dice: hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Estaban exagerando. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres ¿de qué? De gran estatura. No se me pierdan. Vamos a leer algo que es interesante. 33. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer, lean bien la Biblia, como langostas. Así les parecíamos a ellos. Lo que hace Satanás, ¿Qué hace el miedo? ¿Qué hace el miedo? Te hace ver cosas que no hay. Hace años oí hablar yo los que manejan troques y decían ellos que de repente cuando vayan en la noche iban queriéndose dormir, miraban
miraban un perro negro feo que se les quedaba viendo y iba corriendo a un lado de ellos. El miedo. Tenían miedo en la noche. Nosotros tal vez hemos visto cosas por el miedo. ¿Qué hace el miedo? Te hace ver lo que no es. Ahora, les voy a decir cuál era la razón por la cual ellos vieron todo esto y lo exageraron. Porque no iban confiados de que Dios les iba a dar ese lugar. La tierra que Dios les había prometido a sus padres, porque sus padres habían quedado en el desierto. Eso que ellos habían aprendido no lo llevaban consigo, solo dos espías. Los otros iban con miedo, un lugar desconocido, no se sabe nada. Las uvas, un racimo así de alto. Todo lo que ellos vieron era más grande de lo que pensaban. Se dice que Adán tenía como 3 metros de alto, 9 pies, 10 pies, 9 por ahí, más o menos. Esa es una persona alta. Ahora, corrobora con lo que la Biblia dice. La Biblia dice que Él se le dio el señorío sobre la creación. Un chaparrito así no puede domar un elefante. Una jirafa. Tenía que haber sido una persona alta a la altura de los animales. O sea, es lógica. Solo es lógica. J.C. Greenfield es una persona que estudia, ¿cómo se dice? Mitología. Dice él que los Akalu en la mitología cimeria eran 7 héroes legendarios antes del diluvio. Dice puras historias. Pero al final, la etimología es dudosa y le falta. So, no se ha podido comprobar, ni humanamente, ni con nada, no se ha podido comprobar. Lo vamos a ver. Los árabes tienen otra forma de pensar. Dicen que cuando se casaron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, dieron lugar a niños híbridos. Todavía no existían las computadoras y ya había hybrid. Pero esa creencia solo es en Arabia. Y dicen que uno de los antepasados de él era un hijo de un ángel malo, desobediente, y una mujer humana. Pero son mitologías. ¿Qué es una mitología? Un cuento. Un mito. Algo que se dice y se viene diciendo, y toda la gente piensa que es verdad solo porque se viene diciendo y lo han dicho todos. Lo han hecho que se crea. Ahora, en inglés, make believe. Han ido a recoger por todo el mundo, agujerar toda la tierra por todos lados, y no han encontrado un hombre más grande que Adán. Con la persona que hablaba, me dijo, no, los gigantes agarraban a los hombres y se los comían, los mascaban. Estamos viendo mitología. La palabra de Dios lo tiene que haber dicho. Si no está en la Biblia, hermano, no lo crea. En 1577 se encontraron unos huesos cerca de una lucerna y se interpretaron como huesos de un gigante antediluviano de 5.8 metros, o sea, 19 pies de altura. En 1786, de 77 al 86, 9 años después, Johann Friedrich Blumenbach es uno de los excavadores. Dice que descubrió otros restos que pertenecían a esa parte de huesos. Y cuando los juntó eran de un mamut, que es un elefante grandote. No encontró gente grande. Cotton Mather, que es otro excavador, creía que los huesos de las piernas y los dientes fosilizados descubiertos cerca de Albany, New York, en 1705, eran los restos de Nefilim, o sea, de uno de esas personas, de un híbrido, que perecieron en la gran inundación. ¿Cuál es la gran inundación? Del diluvio. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios del diluvio? ¿Quién quedó vivo? Nada más. De lo viviente dice que nadie, dice que los barrió, la traducción me gusta, los barrió a todos. Los paleontólogos los han identificado como resto de mastodontes. No hay evidencia en este mundo acerca de los Nefilim. ¿Qué son los Nefilim? La palabra Nefilim significa caído, guerrero caído. ¿Quiénes fueron los que cayeron?
¿Y de dónde cayeron? del cielo. Por eso se llama Hermano, nuestra- es bien simple la palabra de Dios, a veces nos la complicamos. Queremos creer cosas que otra gente cree Por eso es sin buscar la palabra de mitología. Dios. Por eso es mitología, es un mito, es un cuento. Yo prefiero creer al judaísmo ortodoxo, que va con la palabra de Dios, Amén. que ha buscado evidencias, no ha encontrado. Los ángeles caídos se podían ver tal vez. En Nefilim era una clase de gigante. También la Biblia menciona gigantes a las personas que tenían mucho poder y mucho dinero y maltrataban a la gente y los tenían con el puño. Esos eran tal vez los gigantes. Y los otros hijos de Anak, esos sí eran altotes. Pues el rey Saúl. Yo no he visto a nadie que la cabeza le pegue allá arriba, de alto. Un poquito más bajito, pero no. No hay. Pero el diablo dijo, ¿cómo? En los días de Noé. ¿So qué va a haber ahora? ¿Mitología? Te van a empezar a decir cosas para que tengas miedo y veas gigantes. ¿Quiénes son los gigantes de este tiempo? ¿El que inventó las computadoras? ¿El que tiene más dinero y no sabemos cómo lo hizo? ¿El que tiene poder sobre todos los pueblos ahorita? Esos son gigantes. Ahí está. ¿Y a quién le hacen caso? Al caído. A los ángeles caídos. Hermanos, la Biblia es bien clara. Si solo leemos lo que dice el versículo, vamos a ver que un hijo de Dios, que de veras lo ama, no va a casarse con alguien que no cree que Dios es el Rey Supremo, que Jesús vino a morir. Dice que todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, y eso está hablando acerca de Apocalipsis, y está hablando lo que estaba hablando de que él recibió autoridad en Mateo. Cualquiera que no reconozca esto, que Jesús tiene la autoridad, nos mandó a predicar y nos dijo no va solo. El que no crea esto, No va a creer. dice el apóstol Pablo que no nos debemos de juntar ni con ellos. No en mala forma, no dice en mala forma. Lo que está hablando es que no debemos de hacer transacciones que nos comprometan con esa persona. Porque podemos perder nuestra salvación porque tenemos un compromiso con algo que no es de lo que no creemos. Nefilín es un ángel caído. Y hay muchos. Y según Judas, todos están esperando en la oscuridad hasta el día del juicio. No hay gigantes que se comían a la gente. No decía pues que parecíamos langostas. Del miedo los miraban más altotas todavía. A los hijos de Dios también se les ha dicho los hijos de los nobles. Persona buena, persona de buen carácter, de buena familia. La otra vez que hablé dije que a Jesús lo querían matar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque había dicho él que era ¿qué? Hijo de Dios. Dijeron que era blasfemia. Desde antes, el diablo ha querido tapar la frase hijo de Dios. La tentación que le dijo, si eres hijo de Dios, lo quería hacer dudar al mismo hijo de Dios. Tengamos cuidado, porque somos hijos de Dios. Cuando le obedecemos, cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos, Gloria a Dios. y cuando nos metemos completamente al estudio de su palabra. Amén. No crea que tengo que decir más acerca de mitología, de cosas que el mundo dice. Perdería mi tiempo hablando de todo eso. Porque la palabra de Dios es la que manda. Amén. Porque es su palabra. Inclinemos nuestros rostros para orar.
Querido Padre que estás en los cielos, gracias, muchas gracias, Señor, porque tenemos a alguien que va a estar con nosotros hasta que el mundo se acabe, que tiene la autoridad, el dominio y el reino, y que va a venir a establecer un reino que nunca jamás será quebrantado. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra, a no oír a las personas que nos dicen algo que no es según tu palabra, que lo podamos comprobar por medio de ella, que miremos los contextos y quítanos el miedo, Señor, que nos hace ver cosas que no son. Gracias porque nos has dado tu palabra, Señor, nos has mandado tu Santo Espíritu para que nos ayude a estudiar, que nos dé inteligencia. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a pensar que no estamos solos, que estamos a tu lado, y más bien dicho, tú estás a nuestro lado. Amén. Bendícenos en esta hora, Señor, que terminamos, Señor, que tu presencia vaya donde quiera que vayamos, Señor, a nuestra casa, y que podamos recordar que tú eres el dueño de todo y el que nos da todo. Eso pedimos tu Santo Espíritu que nos ayude, Señor, a cambiar de adentro hacia afuera. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Amén.